Como observan el título, se trata de consumo intertemporal, ¿ya? Hay que corregir. Eso es. Bien, ya casi estamos terminando este capítulo sobre consumo, ¿no? Y uso, ¿ya? Permítame un momentito, alguien me ha distraído acá. Tengo que entregar un documento. Un momentito, me dan, por favor. Bien, se tomó la clase y estábamos hablando de que ya estamos por terminar este capítulo sobre la función consumo y uso. Hemos definido qué es el consumo, sus determinantes, ¿no? En el consumo lo más importante, en mi criterio, es sus componentes: consumo autónomo más propensión marginal a consumir por ingreso, ¿no? Luego hemos visto el uso y también las propensiones, o sea, la inclinación a consumir y a usar, ¿ya? Ahora ingresamos a un punto a un tema que se denomina consumo intertemporal. Quiere decir consumo, tendría que más o menos orientarnos hacia dos momentos de tiempo, o tomando en cuenta dos momentos de tiempo, entre los tiempos, etcétera, ¿no? Buscando así una intuición castellana, ¿no? Es decir, que es decir, entre tiempos, ¿no? Más o menos, ¿ya? El otro es el consumo otro es el significado que se le da en economía. Primero, vamos a buscar explicar en qué consiste el consumo entre dos momentos de tiempo, pero para eso vamos a volver a recordar nuestra función de consumo. Vean ustedes, acá hay una pregunta que dice: ¿cómo se integra a la función de consumo C igual consumo autónomo más C minúscula por ingreso? ¿Ya? Estos son los componentes de la función de consumo, ¿no? Consumo autónomo más C minúscula por Y. ¿Cómo se integra a la función de consumo el consumo de componentes de activo fijo comprados con deuda bancaria
e independientes del ingreso del ejercicio actual. ¿No? ¿Ya? Este es el ingreso del ejercicio actual, ¿no? Esta variable Y es el ingreso del ejercicio actual, ya de un año, ¿no? ¿Y cómo se integra a esta función, es decir, al valor de consumo, que es la variable dependiente, la compra por las familias de componentes de activo fijo? ¿Cuáles son los componentes de activo fijo? ¿Mm? Un departamento, vehículos, muebles, comprados con deuda bancaria, por lo tanto, independientes del ingreso del ejercicio actual, ¿ya? ¿Qué lógica, otra pregunta, ¿no?, aplican los bancos para dar crédito a las familias para compra de bienes duraderos? ¿Ya? ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es el criterio? ¿Cómo integramos a los bancos en la concesión de créditos para compra de bienes de activo fijo cuando, digamos, se espera que en el futuro amorticen la deuda? ¿Ya? Sobre la primera pregunta, ya yo creo que está implícita la respuesta, ¿no? Si el consumo es independiente del ingreso, nos corresponde a consumo autónomo. Ahí se integra la compra de muebles, vehículos, inmuebles, ¿no? Y habíamos dicho que el consumo autónomo permite realizar gastos con independencia del ingreso, ¿no? Es decir, de pronto aparecemos con un vehículo y uno dice, oh, ¿y de dónde sacó el dinero? ¿Ah? Si no tenía plata y ahora está andando con un carro nuevo. Ah, no, es que había sacado un crédito de un banco. ¿Mm? O van también a esas reuniones que llaman open house, ¿no? Apertura de casa. Han comprado un departamento. Y la gente se pregunta, ¿de dónde sacaría la plata, no?, para comprar este departamento. ¿Mm? Entonces, ese departamento compró con crédito del banco, ¿ya? Forma parte del consumo autónomo. Ahora, la otra pregunta es más interesante. Los bancos, cuando dan crédito a una familia, en función a quién le dan el crédito. ¿Mm? ¿Qué lógica tienen? Es decir, ¿cómo razonan, ¿no?, como bancos, particularmente como ejecutivo de cuenta, ante ante un requerimiento de un crédito que va a ser un cliente, ¿no? Un cliente va y dice, quiero comprarme una casa, ¿ya?, o un departamento, o un vehículo. Y él quiere el dinero en el presente, ¿no? Actualmente quiere el dinero, ¿no?, para comprar. Ya, y dice, se me ha presentado una oportunidad, pero me falta dinero para comprar el departamento, digamos. ¿Mm? Entonces, en el momento presente necesita el dinero y dice, voy a pagar. Y eso nos lleva al futuro, ¿ya? Recuerdan que hay dos momentos de tiempo, ¿no? Hemos hecho un repaso de matemáticas financieras sobre valor presente y valor futuro, ¿no? Él quiere recibir un valor presente, un capital, para pagar en el futuro. En el futuro va a pagar la amortización al crédito más los intereses. Amortización más intereses, ustedes saben, ¿no? Conocen que toma el nombre de servicio de la deuda, ¿no? El servicio de la deuda. Pero eso no va a realizar ahora, va a realizar el futuro. Entonces, ¿cómo se relaciona el futuro con el presente?
¿no? El futuro en el que va a pagar y el presente en el que se le va a entregar plata para que compre un departamento, un vehículo, etcétera, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, buscamos entender esa lógica, ¿ya? Cómo se relaciona el futuro con el presente. Este tema busca dar una respuesta al comportamiento de los consumidores que adquieren bienes duraderos con independencia del nivel de ingreso de un ejercicio, ¿no? Por ejemplo, algunas familias se endeudan para adquirir bienes de consumo, tales como automóviles, inmuebles, incrementan su activo fijo. Para analizar el ingreso, para analizar el gasto independiente del ingreso de un ejercicio, se utilizará las categorías de riqueza potencial, que vamos a abreviar con RP. Riqueza potencial actualizada, RPA. Línea de restricción presupuestaria, LRP. Ingreso permanente, IEP. ¿Ya? Esta teoría fue elaborada por economistas modernos que lograron el Premio Nobel de Economía. Nos referimos a Modigliani, Friedman. Presentamos a continuación un resumen que también puede encontrar en el texto citado de bibliografía Macroeconomía Global de Sachs-Larraín, ¿no? Ya yo voy a presentar un resumen, ¿no? Y si alguien desea una mayor o mejor explicación sobre este punto, pues recurren a ese libro que ya lo he citado varias veces, que es Macroeconomía Global de Sachs-Larraín, ¿no? Muy interesante el libro, ya que en un punto anterior también nos ha ayudado en alguna explicación. Ahora acá, por fines didácticos, yo he cambiado un poco, ¿no?, la nomenclatura, ¿ya? Es decir, riqueza potencial, riqueza potencial actualizada, línea de restricción presupuestaria, ingreso permanente, ¿no? Para que se pueda entender mejor, ¿ya? Riqueza potencial. Aquí tienen la ecuación, RP. Riqueza potencial es el patrimonio pasado, PP, más el ingreso del ejercicio actual, Y, o más el ingreso del futuro, Y1. El ingreso del ejercicio actual, Y0. A ver, pensemos en esa fórmula, ¿no? Si alguien le pregunta a uno de ustedes, por ejemplo, dice, oye, ¿cuál es tu riqueza? Potencial. Potencial quiere decir algo que puede llegar a ser, ¿no? Puede llegar a ser en el futuro, ¿ya? Y podríamos decir que esta persona puede indicar, bueno, por el momento no tengo patrimonio, ¿ya? Es decir, mis padres no me han dejado una herencia todavía, ¿no es cierto? No tengo un patrimonio. Tampoco tengo ingresos en el presente. Sí hay unas transferencias solidarias que me dan, pero mis ingresos de futuro veo con optimismo. Voy a empezar a trabajar cuando me titule y de acuerdo más o menos a lo que gana un contador público, digamos, con cierta experiencia, 5.000 o 7.000 bolivianos. Soy muy joven, tengo 20 años, voy a trabajar hasta los 60, por decir, entonces mi riqueza potencial, ¿no?, va a corresponder a los ingresos que tenga como profesional durante 40 años de vida. Es la riqueza potencial, ¿ya?
Ahora, si a mí me preguntan, por ejemplo, ¿cuál es tu riqueza potencial? ¿No? Yo diría, bueno, yo recibí herencia de mis padres, tengo un patrimonio, ¿no? Pueden haberme dejado terrenos, departamento, etcétera. Tengo un patrimonio, ¿ya? Tengo un ingreso actual, estoy ganando dinero y tengo unos cuantos años más de vida, ¿no? ¿Ya? Entonces es mi expectativa futura y de recibir ingresos, ¿no? Unos cuantos años más de vida, ¿ok? Esa es la riqueza potencial, ¿no? Riqueza es la posesión de activos, ¿verdad? Posesión de bienes, ¿no? Entonces, esa es la riqueza, ¿no? Y la riqueza puede provenir de lo que te dejan tus padres, la herencia, de lo que está percibiendo un sueldo en un momento actual, de las expectativas futuras. Las expectativas futuras dependen de cuántos años más podrá trabajar una persona. Y esa es una variable, problema de salud, ¿no? Edad, ¿cuántos años más va a poder trabajar? Segundo, depende de su estado de salud. Puede estar muy joven, pero con una enfermedad terminal, crónica, ¿no? SIDA, cáncer, ¿no? O coronavirus, a lo mejor ya está como se tuvo ahí, ¿no? Entonces, expectativa después de semanas, ¿no? ¿Ya? Entonces, el futuro depende primero podríamos decir, la edad, pero la salud es muy importante. Si está sano, entonces puede tener alguna expectativa, pero si está enfermo, no hay muchas expectativas futuras, ¿ya? Otra variable es la estabilidad económica, que dependerá de su fuente de trabajo. ¿Cuál es su fuente de trabajo? ¿Dónde trabaja? ¿Es una organización económica, una empresa, una organización del Estado, una universidad, etcétera? ¿Es una organización sólida, con trayectoria, estable? ¿La organización, la empresa? ¿O es una pequeña empresita, microempresa, que está luchando por sobrevivir en el mercado, ¿no? También depende de su situación emocional. Es decir, es casado, tiene una solidez emocional en su matrimonio. Hay posibilidades de ruptura, ¿no? Ya que pueden afectarlo en el futuro. Bien, el fenómeno es complejo, ¿no? El fenómeno es complejo, ¿ya? Entonces, para empezar, como dice acá, la riqueza esperada del individuo en el momento actual es el equivalente a la suma de patrimonio acumulado, más los ingresos que recibirá en el ejercicio actual y los que pueda recibir en el futuro, que destinará en el presente y futuro a los gastos de consumo, ¿no? ¿Eh? Si la gente trabaja o si la gente estudia, eh, es para consumir. Es decir, una base de la vida es pues satisfacer los requerimientos de alimentos, vestidos, ropa, etcétera, y en función a eso la gente prepara su futuro, ¿no es cierto? ¿No? O sea, toda la riqueza potencial tendría que servir para los gastos de consumo. Como alguien dice, cuando te mueras no te vas a llevar nada, ¿no? ¿Han escuchado alguna vez la lógica de esa persona? Me he dado un gustito, ¿no? Porque al morirme, ¿qué cosa voy a llevar? Nada, ¿no? Entonces, el gustito puede ser haberse dado un viaje así de placer o comer bien,
¿no? Y otras formas de consumo, ya con esa filosofía, ¿no? Prefiero gastar ahora porque cuando me vaya, ¿qué cosa voy a llevar? Cero, ¿no? Lo mejor es que si puedes comprarte un buen carro, cómprate. Si puedes vivir bien en una casa, compra la casa, ¿no? Es decir, date el gusto de tener una vida que sea más digna en el presente, ¿no? ¿Ya? Bueno, esa es la riqueza potencial y empezamos a abreviar, ¿ya? Porque como ven ustedes, se convierte en una expresión extensa, ¿no? RP, riqueza potencial, es el patrimonio pasado más Y sub cero, que vendría a ser el ingreso del ejercicio actual, más Y sub 1, los ingresos futuros, ¿ya? Esa es nuestra fórmula, así comenzamos. Para simplificar la elaboración de instrumentos conceptuales, se sugiere considerar que el patrimonio es igual a cero y dividir el tiempo en dos grandes periodos. Eso significa que no se recibe herencia ni se ha comprado en el pasado bienes de activo fijo, ¿no? Esto es tan, como ya he indicado, la riqueza potencial vendría a ser una expresión muy compleja. Y si uno quiere poderla entender, por lo menos en su contenido, decimos el patrimonio pasado es cero. No hay patrimonio, ¿no? Porque si no, entraríamos en una complicación muy grande, ¿no? Cada persona persona tiene diferentes patrimonios, pues, ¿no? Ya depende de sus padres, sus abuelos, etc. Entonces, el patrimonio pasado no existe, o del tiempo que ha trabajado antes, ¿no? El ingreso actual es el de este año, digamos, lo que se ve, lo que se observa, ¿ya? Respaldado por alguna papeleta de sueldo, ¿no? O una declaración de impuestos, es el ingreso actual del año. Y los ingresos futuros son los que podría obtener en el futuro. Entonces, nuestra riqueza potencial ha quedado simplificada, ¿no? Y es sub cero, el ingreso actual, más Y sub 1, los ingresos de años del futuro, ¿ya? Laboratorio. Un individuo recibe por su actividad laboral un ingreso en ejercicio actual de 24.000 bolivianos. Vaguito, 2.000, ¿no? 12 por 12. En una expectativa futura, es una persona joven, estimada de 20 años adicionales, se espera que el ingreso promedio será de 25.000 por año, ¿ya? En promedio. Determinar su riqueza potencial. Ustedes ven cómo vamos simplificando el tema, ¿no? Porque acá se podría elaborar una serie, una suite, como llaman, ¿no? Una serie, o sea, suite, serie. El año que viene va a tener un incremento del 2%, al otro año un 3%, al otro año un 2%. Bueno, es un ejercicio aritmético, ¿no? Aritmético. Y ha de hacer una serie de posibles incrementos en sus salarios. Es una serie aritmética que depende del futuro de tantas y tantas variables que no vale la pena complicarse con una serie, ¿m? Y supuestos. El futuro depende primero de la vida, de que viva, ¿m? De que no tenga problemas de salud emocional, sociológicos, políticos, etc. Es impredecible el futuro, ¿ya? Entonces acá decimos, bueno, si ahora gana tanto, supongamos que en el futuro, ¿ya? En 20 años va a tener un ingreso de 25.000 por año. Determinar su riqueza potencial. La riqueza potencial sería 24.000 más 25.000 por 20, 524.000. ¿Se ubican? Este dinero es el que va a poder destinar al consumo durante los 20 años que va a vivir. Esa es su riqueza, pero es potencial.
no es real. ¿Ya? El individuo lograría tener una expectativa de contar con 524,000 para distribuir en el consumo actual y el consumo futuro, ¿no? Esto a distribuir entre consumo de este año y el futuro. Con cargo a esta expectativa, está subrayado, puedes recurrir a una institución financiera para solicitar un préstamo. ¿Ya? Esa es la lógica, ¿no? Ahora bien, es bajito, etcétera, perfecto. Si empiezas con un sueldo actual, ganas 5,000, perfecto. Y de aquí a próximos años puedes llegar a ser, creo que en las instituciones públicas, un jefe de, ¿qué se llama? De departamento, algo así, gana como 12,000 bolivianos. Perfecto, puede llegar a ser así, ¿no? ¿Y de qué edad tienes? Tanto, entonces ya. ¿Dónde estás trabajando? En un ministerio. Ok. En auditoría. Ok. ¿Cuánto gana el jefe de auditoría? Unos 12,000, ya, digamos que llegas a ser jefe de auditoría. 12,000. Entonces, eso lo multiplicamos. ¿Qué edad tienes? ¿A qué edad te vas a jubilar? Probablemente. Depende de su salud también, ¿no? Si es alguien que está agotado prematuramente, dirá, estoy esperando por horas jubilarme, ¿no? Depende de cómo su problema de salud, ¿ya? Esa es la lógica. Entonces, con cargo a esa expectativa del futuro, puedes recurrir, ¿no?, a una institución financiera para solicitar un préstamo. Las cifras del futuro, vuelvo a insistir en esto, son expectativas. Hoy no existen y es necesario actualizarlas para conocer su riqueza en el momento presente. El prestamista, o sea, el banco, actualizará los valores futuros considerando factores de riesgo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuando habíamos visto este punto, les he dicho, miren, vamos a tener que ver valores futuros y presentes. Ya sé que ustedes han estudiado, ya sé que ustedes dominan, ¿no? Pero por lo menos recordaremos las fórmulas, ¿ya?, para que apliquemos en algún tema de teoría de consumo, teoría de inversión. Ahora estamos aplicando en teoría de consumo, porque estamos destacando que las cifras del futuro son expectativas. Hoy no existen, ¿ya? Y el que va a dar el préstamo va a considerar algunos factores de riesgo. Y ahí entramos al tema riqueza potencial actualizada. Es decir, que esas cifras del futuro, qué lindo que estás trabajando, qué bueno que tu sueldo es aceptable, digamos, ya de un profesional, qué bien, ¿ya? Qué bien, pero el futuro hoy no existe. Hay una expectativa de que sí, me puedas pagar en el futuro, pero hay muchos riesgos. Entonces, vamos a hablar de la riqueza potencial actualizada. Se va a actualizar el futuro. Es equivalente a la suma, esta riqueza potencial actualizada. ¿Ya? Veremos la fórmula primero y luego vamos a dar una explicación. Esta era la fórmula de riqueza potencial. El ingreso actual más Y sub 1, Y sub 0 más Y sub 1, ¿ya? Son los ingresos futuros, ¿no? Decimos, la riqueza potencial es el ingreso de este año y de años futuros, ¿ya? ¿Y cuál sería la riqueza potencial actualizada? Ya. Es el ingreso actual más
esos ingresos futuros, que los hemos sumado de varios años, pero los actualizamos, los convertimos en valores presentes. Este quebrado, recuerden ustedes, representa al futuro castigado con una tasa de R de actualización. ¿Castigado por qué? Porque R, 1 más R, R está en el denominador. Al estar en el denominador, la suma de los ingresos futuros se vuelve más pequeña. Por eso digo castigado. Y este R, que es la variable de actualización, depende del riesgo. ¿Riesgo de qué? De que sobrevive el que se va a prestar dinero, pues. Ese es el riesgo, ¿no es cierto? No solo sobreviva, que es un problema de ser viviente, ¿no? Sino de que mantenga sus condiciones económicas, sociales, emocionales, psicológicas, todo. Ahí está el riesgo. En cuanto se observa que el riesgo es muy grande, la tasa será más alta. Si se observa que el riesgo no es muy grande, la tasa será más baja. Entonces es un criterio que tiene que asumir el que da el crédito. ¿Cuál es el riesgo? ¿No? ¿Cuál es el riesgo? ¿Sabían ustedes ahora que en la Ley de Servicios Financieros hay todo un capítulo dedicado al riesgo? ¿Y sabían ustedes que es obligación de los bancos ahora tener una gerencia de riesgos? Lo que quiere decir que hay un departamento de riesgos. ¿Sabían ustedes que si el ejecutivo de cuenta, con el que uno hace la negociación, ¿no?, para recibir un préstamo, bueno, él pide todos los documentos que son necesarios para estimar el riesgo, ¿no? Entonces, él dice, mira, yo pienso que usted va a tener que amortizar cada mes, no sé cuánto, unos $500, pero esto no quiere decir que yo estoy aprobando el crédito, va a pasar a la gerencia de riesgos. Todo eso, toda la documentación sobre la gerencia, para que otra persona con criterio frío, ¿no?, es decir, no es personal, ya no lo conoce al acreedor, al deudor futuro, con criterio frío, analizan todos los papeles y si todo parece razonable, pueden autorizarse el crédito, ¿no? Por eso la mora en Bolivia es tan baja, ¿no? Por del 1%, etcétera, porque toman todas las previsiones posibles para eliminar el riesgo, ¿ya? Entonces, esa es la idea. Aquí está, ¿qué quiere decir riqueza actualizada? Riqueza potencial actualizada quiere decir que la expectativa del futuro se la castiga y se convierte en un valor presente, ¿no? Entonces, el valor presente del ingreso del ejercicio actual más el valor presente, ¿ya?, de la sumatoria de flujos que podrías recibir en el futuro y convertir todo en un valor presente. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice acá? Muy bien, eso que he explicado con la fórmula está escrito, ¿no? Es equivalente a la suma del ingreso del ejercicio presente y los ingresos futuros actualizados. Eso significa que se va a desvalorizar el futuro con un factor de riesgo que se refleja en la tasa de actualización que se aplicará para obtener el valor presente de las expectativas futuras. El riesgo puede relacionar, en el caso de un individuo, con factores tales como salud, ¿no?, ausencia de enfermedad crónica, esperanza de vida. Lo mandan a uno al médico, aunque usted no crea, ¿no? Si usted va, no tiene ninguna enfermedad, sí, no tengo ninguna, estoy sanito, etc. Muy bien.
por favor, visita a este médico, un médico del banco. ¿No? Ya con el médico del banco no es cuestión de hablar, no decir, sí, estoy muy sano. Exacto. Laboratorios químicos de la sangre, todas cuestiones, para observar si tiene glicemia, colesterol elevado, que son síntomas de enfermedades, ¿no es cierto? ¿Ya? Si le descubren que el individuo tiene una enfermedad crónica, no hay crédito. No hay crédito. El informe dice expectativa de vida muy riesgosa, debe someterse a una operación, tratamiento, etcétera, etcétera. Y eso va a implicar que el banco le diga, mire, acá tiene esta observación del médico, sería bueno que sea primero curar, ¿ya? Otro factor de riesgo es la estabilidad económica de la empresa donde trabaja, ¿no? Y la estabilidad laboral, pues, ¿cuál es su currículum, etcétera, ¿ya? O porque ha cambiado mucho de trabajo, y todos esos temas son tomados en cuenta, ¿no? Si es una persona que ha cambiado mucho de trabajo, es alguien estable, se requiere de prudencia. Luego está la estabilidad psicológica emocional en su entorno familiar. Recuerden ustedes que cuando se le da crédito a una persona, se pide que la cónyuge o el cónyuge venga a firmar. No le dice, usted había sido casado. ¿Y qué dice su esposa de esto? ¿Está dispuesta a, que se llama, contraer el crédito? ¿No? Y más aún, ¿no? Tiene que venir a firmar la concesión del crédito y es garante. O sea, si la persona tiene algún problema conyugal, o sea, emocional, sentimental con su esposa, pues va a ser muy difícil, o a la inversa, ¿no? Con el esposo va a ser muy difícil que le diga, mira que deseo sacar un crédito y que tú vengas a firmar como garante. Tú eres un farsante, no cumples con tus obligaciones y quieres sacar un crédito y que yo sea tu garante. Olvídate, ¿eh? Olvídate, no hay tal crédito. ¿Eh? En cambio, si la cónyuge o el cónyuge dice, de acuerdo, además algo que necesitamos nosotros, ¿no es cierto? Necesitamos mejorar nuestra calidad de vida. Sí, de acuerdo, si ya te he dicho tantas veces que sacamos un crédito, que va a ir corriendo a firmar la garantía, ¿no? Eso significa que hay una estabilidad psicológica, etc. ¿Ya? Esa es la función del ejecutivo de cuentas. Todos los papeles van a ser pasados a la unidad de riesgos para que ellos verifiquen, establezcan si realmente satisface a las expectativas del banco, ¿ya? Para mitigar, reducir el riesgo, el prestamista revisa antecedentes sobre la salud, las papeletas de pago, la voluntad de la pareja de aceptar o no la deuda, ¿ya? La actualización se aplica a los ingresos del futuro. Esta era la riqueza potencial, ingreso del actual más ingreso del futuro. Y la riqueza potencial actualizada es esta, ¿no? El futuro, la sumatoria de ingresos del futuro, están siendo castigados, depreciados con una tasa de actualización. Bien, es la teoría y ahora podemos ver un laboratorio. Determinar el valor de la riqueza potencial actualizada de un individuo. Recibe en año presente un ingreso de 24.000 bolivianos, ¿ya?
En un futuro estimado de 20 años, es decir, en el año presente, en un futuro estimado de 20 años, el ingreso promedio es 25,000 por año. Estoy usando los mismos datos que usé anteriormente, ¿no? Actualizar con la tasa del 10%, ¿ya? Y E sub 0 es 24, y E sub 1 es 25,000 por 20 años, 500,000, ¿no ve? Ya es el ingreso de un año. Y la tasa de actualización es 0,10, aquí está la fórmula, 24,000 más 500,000 sobre 1 más 0,10, ¿no? Y me da 24,000 más 454,545. Su riqueza potencial actualizada es 478,545. Este ya es un valor presente. Es un valor presente, ¿ya? El futuro se lo ha convertido en un valor presente. En relación a la riqueza potencial, se tiene un castigo de 524,000 menos 478,545 igual a 45,455, ¿no? Es como si le hubiésemos quitado dinero del futuro, es decir, no, lo que usted va a ganar en el futuro no vale eso, vale menos 45,455. Cuanto mayor es la tasa, más castigamos al futuro. A mayor tasa, mayor desvalorización del futuro. El castigo que aplica una entidad financiera a un cliente que requiere un préstamo puede ser mayor si se evidencian riesgos relacionados con la sostenibilidad del empleo, la expectativa de vida o finalmente rechazan conceder el préstamo, ¿no? Si la expectativa no es muy aceptable, problemas de salud, emocionales o económicos, la estabilidad laboral, ¿no? Y de la situación de la misma empresa en la que trabaja, pues simplemente pueden decir, no, no le podemos dar el crédito, ¿no? Tiene que arreglar primero su vida emocional, su esposo tiene que firmar o divorciarse para que usted asuma su riesgo, no le podemos dar el crédito. Y ahí se tranca el crédito, ¿verdad? Es decir, que no llena no satisface esa expectativa que tiene el banco de poder recuperar, porque el banco tiene que recuperar el capital que está dando, ¿no? Un valor presente que se va a dar a un individuo o familia, porque la esposa también tiene que aceptar, o el esposo, ¿no? La línea de restricción presupuestaria del consumo. Ya conozco que es la riqueza potencial actualizada y aquí ingresa otra categoría que se denomina la línea de restricción presupuestaria del consumo. Es muy parecida a una que se ha presentado en microeconomía, que se denomina línea de posibilidades de gasto del consumidor, ¿no? ¿Se recuerdan ustedes? Todo consumidor tiene un presupuesto en el presente, estoy hablando, tiene un ingreso, tiene una expectativa, tiene un presupuesto mensual. Y con ese presupuesto mensual se elabora una línea de posibilidades de gasto. Es decir, entre bienes, ¿no? ¿Qué posibilidades de gasto? Y se considera un bien X y todos los bienes Y es posible, entonces hay un límite. Con el presupuesto uno tiene un límite mensual. Uno desearía comprar todo, pero si tienes un ingreso limitado, oye, tienes un cierto límite, ¿no? Para hacer tus gastos en alimentos, en vestidos, en servicios, etc. En un momento claro. Bueno, eso se ve en microeconomía en forma simplificada también, ¿no? Y aquí en macroeconomía aparece de nuevo
esa idea de tener un gráfico de las posibilidades de gasto, considerando los riesgos, ¿no? Las expectativas futuras. Veamos la línea, ¿no? Primero el dibujito, ¿ya? Después es más fácil comprender la teoría, ¿no? O cómo se arma. Entonces acá ustedes tienen, ven usted, que estamos usando el par de ejes. Este es el eje de ordenadas, este es el eje de abscisas, ¿ya? En el eje de las ordenadas está el consumo futuro y en el eje de las abscisas está el consumo presente. Recuerden que el dinero sirve para consumir, ¿no? Para comprarnos bienes, alimentos, vestidos, etc. Pero forma parte de nuestro consumo como familias los inmuebles. Ya no vivimos en cavernas, ¿no? El que vivía en cavernas, ¿qué le importaba, ¿no? Ahora hay que pensar en unas habitaciones y demás. Y de acuerdo a su cultura, pues necesita tener, a lo mejor quiere tener no solo dormitorio para él, sino para sus hijos, tener una sala de estar, un living, un comedor, ¿no? Entonces, el consumo se vive para consumir, digamos. Pero usted dirá, no, pero es que además quiere comprarse una empresa, no sé qué. Sí, pero ¿cuál es la expectativa de la empresa? Que le dé utilidades. ¿Mm? Y hemos hablado de ahorro, y hemos indicado que se crea un excedente, y ese excedente puede servir para crear una empresa. Se acumula, se compra una empresa. ¿Pero para qué lo hace? Para consumir. La vida se reduce a eso, ¿no? A consumir, ¿no? ¿Ya? Y pues sí, pero no, él está usando plata para sus hijos, exacto, para que consuma. Quiere dejarles un patrimonio a sus hijitos. Consumo, ¿no? Consumo, ¿ya? Entonces, en el eje de las ordenadas tenemos el consumo futuro. En el eje de las abscisas tenemos el consumo presente. Hemos calculado, a ver, acá hay posiciones extremas, ideales, teóricas, para comprender la línea. Si hay alguien que destina todo su ingreso, los 478.545, de acuerdo a lo que dice el banco, su riqueza potencial actualizada para consumir en el presente, entonces esto tendría un límite en este eje, ¿no? El eje del consumo presente va de 0 a cualquier cifra que uno quiera representar, ¿ya? En este caso quiero representar la cifra de 478.545 en este punto. Es el consumo presente. Has recibido el crédito del banco, ¿no? Lo que el banco cree que merece recibir. Y vas a recibir sus ingresos actuales, ¿no? ¿Qué tal si esta persona dice, engañé al banco? ¿Mm? Ya me han dicho que me voy a morir. Y de una vez me compro no sé qué, la casa o recibo el dinero, hago algún juego turbio y gasto todo. Como me voy a morir, en el futuro no va a haber nada, 0. ¿Ya? Esa es una posibilidad extrema. Entonces acá hay un punto, un límite, que todas las riquezas se utilice al consumo presente. Otro límite es el consumo futuro, ¿ya? Entonces,
él va a recibir la cantidad de la riqueza que tendría como presente está actualizada, ¿no? Y la cifra es 478.000, ¿ya? Lo máximo. Y para el consumo presente acá es cero, ¿no? ¿Qué tal si ya es una pareja de casados con su mujer y todo, y no gastan nada en el presente? Y todo el dinero que van a tener y que está recibiendo actualmente, y lo que dice el banco, incluso castigado, va a ser para el futuro. En el futuro, porque tendría aquí la posibilidad de gastar en el futuro 478.545. Y ustedes me dirían, pero ¿cómo puede vivir el presente sin gastar nada? Es que es hijito de papá y con su mujer vive en la casa de los papás, ¿no? Y los papás les dan todo, ¿no? No solo les dan la vivienda, les dan la comida, incluso los pesos de sus hijos, ¿no? Le dicen, hijito, no te preocupes, ¿no? ¿Ya? Tú tienes todo acá, no te preocupes por tus gastos ahora. Estás recibiendo dinero, ¿no? Te ha dado el banco, ya, eso que ha sido para el futuro. Guárdate. Bueno, no es tampoco una situación tan ideal de decir, oye, el consumo presente, ¿qué? Sí, pero pues su papá y su mamá son muy buenos, pues. Tienen harta plata. Ellos no gastan nada ahora. Todo es ahorro, ahorro, ahorro. No gastan nada. Hasta ropita se lo compran, ¿no? Entonces, este cálculo que hemos hecho, 478.545, es para el futuro. Uniendo estos dos extremos, tenemos la riqueza potencial actualizada, o sea, la línea de restricción presupuestaria. Esta línea representa el presupuesto para toda la vida, de acuerdo a una tasa de actualización. Si la tasa de actualización es más alta, obviamente, esta línea es más baja, ¿no? Si es más baja, esta línea está más alejada. Todo depende de la tasa de actualización, ¿ya? Entonces, con esta línea se puede jugar, se puede estimar diferentes niveles de consumo en el presente y en el futuro. Bueno, ahora que han visto el dibujito, puedo reforzar con el texto, ¿ya? Puedo reforzar con el texto y me imagino que es más comprensible. Es una línea que en todos sus puntos refleja diferentes combinaciones que pueden darse en la división de la riqueza potencial actualizada entre consumo presente y consumo futuro. Nos recuerda a la línea de posibilidades de gasto que se presenta en microeconomía para establecer los límites del presupuesto en el consumo de dos bienes, ¿no? Algo tiene que ver, pero no es lo mismo. Esta línea refleja en todos sus puntos la riqueza potencial actualizada. Se la dibuja utilizando el par de ejes cartesianos con la especificación de establecer que el eje de las abscisas corresponde a consumo presente y el de las ordenadas a consumo futuro. Laboratorio 1. Dibujo de línea de restricción presupuestaria. Gráfico de línea de restricción presupuestaria para riqueza potencial actualizada de 478.545. Para dibujar, identificamos los puntos extremos en eje de ordenadas y abscisas. A. Conjunto de consumo límite del presente. Conjunto C, consumo
conjunto de consumo límite, o sea, la posibilidad extrema del presente. Este conjunto de consumo límite del presente es igual a consumo presente igual a riqueza actualizada, consumo futuro igual a cero, ¿no? Todo el dinero, este cálculo de la posible riqueza potencial, incluso asumiendo los riesgos, va a ser utilizado en el consumo presente, ¿ya? Ese es un extremo. Y para el futuro, nada. El futuro no interesa. ¿Por qué no va a estar acá? Puede uno decir, ¿no? Futuro. Ah, ahora, ya me han dado esta platita, con esta plata ya. Ahora hago lo que sea y parto, ¿no? ¿Ah? El futuro no interesa, no hay futuro. Ya. Entonces, sería conjunto de consumo límite del consumo presente, igual que es actualizada, más con ya. Posición extrema teórica, la riqueza actualizada se destina al consumo presente. Conjunto de consumo límite del futuro, ¿no? Nuevamente la abreviación, conjunto consumo LF, límite del futuro. Este conjunto de consumo límite del futuro es igual a consumo presente cero. Y el consumo futuro igual a la riqueza actualizada. Es otra medida teórica. El individuo no gasta nada en el presente. Ya. Y ahí está. Se presentan los dos conjuntos, los dos extremos, el conjunto de consumo límite del futuro, que es este, y el conjunto de consumo límite del presente, que viene a ser este punto de acá. ¿Ya? Ya. Ahora, una vez que yo ya tengo dibujada la línea de restricción presupuestaria, ¿no? Para toda la vida. Una vez que yo tengo dibujada esta línea para toda la vida, ¿no? Considerando riesgos y demás, puedo identificar varios conjuntos sobre esta línea. Conjuntos que distribuyen el ingreso, la riqueza potencial actualizada entre el consumo presente y el consumo futuro. Sobre esta línea, ya que en todos sus puntos representa 478.545, en todos sus puntos, puedo identificar tres tipos de conjuntos claves para mí. ¿Ya? Un conjunto de consumo equilibrado, un conjunto de consumo ahorrador y un conjunto de consumo desequilibrado. A ver, un conjunto de consumo equilibrado, un conjunto de consumo también desequilibrado, pero ahorrador, un conjunto de consumo también desequilibrado, pero gastador. Hay tres posibilidades, ¿no? ¿En qué consiste el conjunto de consumo equilibrado? Consiste en vivir de acuerdo al presupuesto de cada cual, ¿no? Responde a una política que puede tener una familia. Es decir, nosotros no nos endeudamos, consumimos de acuerdo a nuestros ingresos. Hay esa política, ¿no? Incluso entre los cónyuges pueden discutir, tener diferente criterio sobre el endeudamiento, ¿no? Discuten, pelean a veces, porque dice, uno de los cónyuges dice, nos compraremos de una vez pues una casita, un departamento. Y el otro dice, ¿con qué plata? Si no tenemos ahorros, o ahorramos muy poco. Cuesta más de $100,000
un departamento, ¿no? ¿Con qué plata quieres vos que compremos un departamento? Pero pues la gente se presta del banco. ¿Por qué no nos prestamos del banco? El otro cónyuge dice, no, yo no quiero trabajar para el banco. Nos arreglaremos con nuestro dinero, con nuestro presente, con nuestro dinero que recibimos ahora. Ese es un conjunto de consumo equilibrado, ¿no es cierto? Obviamente que trae una serie de problemas. Pues es restricción de espacio para los hijos, no tienen el espacio adecuado. Puede ser que tienen que esperar toda la vida transporte público para movilizarse, ¿no? Que a lo mejor no pueden hacer viajes como hacen muchos parientes que se van a pasear al campo, con el carro. Bueno, tiene un nivel de vida muy restringido, limitado, ¿no? Pero quieren vivir en paz, no deber a nadie. Ese es el conjunto de consumo equilibrado. Puede haber otro caso, un conjunto de consumo ya desequilibrado, pero en este caso es de ahorro, ¿no? Es decir, la familia tiene una política de ahorrar. ¿Ya? Los dos cónyuges se ponen de acuerdo y dicen, ahorraremos para comprarnos una casa. O sea que en el presente ahorran, se restringe el consumo, ¿no? ¿Para qué? Para ir acumulando el ahorro en un banco. Y en algún momento, en el futuro, cuando ya tienen el capital adecuado, comprar un inmueble, comprar un vehículo. A propósito de eso, hemos hablado sobre el ahorro financiero, ¿se acuerdan? Y el día 1 de abril de este año ha habido una conferencia del secretario general de Asuban sobre la situación de los bancos. Y la conferencia ha sido optimista, digamos, porque dicen, aquí ha anotado una cifra actualizada por el secretario general de los bancos que dice que el ahorro financiero ha llegado a 28.700 millones de dólares. ¿Recuerdan ustedes que yo les hablé de 26.000 millones de dólares? ¿No? A una fecha atrasada. Pues bien, ahora el 1 de abril nos dicen que los bancos están recuperando, que la actividad económica está recuperando y que sus depósitos de ahorro financiero han subido 28.000. ¿Eso qué tiene que ver con este tema? Ustedes me pueden decir, se está saliendo del tema, ¿no? Pues no me estoy saliendo, porque estoy diciendo que en las familias existe una política de ahorrar para el futuro, ¿no? Para comprar carros, inmuebles, etc. Se restringe el consumo. Y no es una mentira, no es una posibilidad teórica. Ahí está, lo está diciendo el secretario general de Asuban, que los ahorros han aumentado, el ahorro financiero de las familias. Ese es el tema. Es un conjunto de consumo ahorrador, ¿no? Desequilibrado. Ya. Y he visto dos conjuntos, ¿no? Aquí sobre esta línea, y justo ahora se ha marcado en negrito, no sé cómo será en sus computadoras o en sus celulares, este es el conjunto de consumo equilibrado, ¿ya? Con numeritos voy a presentar más abajo, no me da el espacio. Entonces acá en el presente se gasta lo que corresponde al presente, ¿no? Y en el futuro se va a gastar lo que venga en el futuro. Conjunto de consumo equilibrado. Una cifra pequeña para el presente. Y en el futuro la cifra va a ser más grande. Todo lo que venga en el futuro te lo vas a comer, ¿no?
lo vas a gastar si le alcanza en un inmueble. Conjunto de consumo equilibrado. No, en este conjunto no se ahorra. Este conjunto es equilibrado. Y en el futuro ya veremos, pues, cuando estemos en el futuro, ya veremos cómo, lo que podemos comprar en el futuro, ¿no? El conjunto de consumo ahorrador es restringir el consumo presente, o sea que me acerco más a este eje. Y en el futuro voy a tener ahorros, voy a gastar más. Ya estaría a la izquierda de CCE, acá. En un momento vamos a hacer con números, ¿ya? Y hay un conjunto ahora de consumo deficitario, conjunto de consumo desequilibrado, deficitario. Es decir, entras en un gasto mayor en el presente a los ingresos del presente. Eso significa que en el presente recibes el crédito que te da el banco, te compras un departamento o un vehículo y obviamente estás en déficit porque te están prestando plata para que compres un bien de consumo duradero. ¿Qué va a suceder? Ese punto está a la derecha de CCE, está por acá, por ejemplo. El consumo presente aparece con una casa, un departamento, pero tu futuro, el consumo futuro va a ser menor, ¿no? Porque te lo estás gastando hoy, lo que tendrías que recibir en el futuro. Y eso se evidencia. Si alguno de ustedes en su familia reconoce que ha recibido su familia un préstamo, cada mes, si la familia es responsable, al recibir los sueldos y demás, dicen, primero al banco. Aquí está la plata, primero al banco. Hay que ir a pagar al banco. Queda menos plata. Queda menos plata para satisfacer los requerimientos de la familia en el presente, ¿no? Queda menos plata. ¿Ya? Hay restricción. Ahora ya, una vez que ya he explicado hablando, entonces puedo pasar a las formulitas y al laboratorio. Conjunto de consumo equilibrado, consumo presente igual al ingreso actual, consumo futuro, ingresos futuros actualizados. La riqueza se distribuye en base a la recepción de los recursos, ¿no? Consumo del presente igual al ingreso percibido en el presente. Consumo del futuro igual a los ingresos que se reciben cada año del futuro. Un equilibrio en gastos presentes y futuros corresponde al individuo o familia que tiene la política de no endeudarse. Laboratorio, ahora 2, conjunto de consumo deudor, es el otro caso, en el que se recibe un crédito. Conjunto de consumo deudor, consumo presente mayor al ingreso del ejercicio actual, ¿no? Estás ganando 5,000 bolivianos o 7,000 bolivianos, $1,000, y te estás comprando un carro de $20,000. Oye, ¿de dónde? Tu consumo presente es de $20,000 y tú ganas 1,000, ¿no? Ah, sí, me han dado un préstamo. Entonces el consumo futuro va a ser menor a los ingresos futuros actualizados, ¿no es cierto? Ya vas a tener que ir pagando ese préstamo. El consumo del presente se incrementa por la recepción de un préstamo que ayuda a comprar un bien duradero, inmueble o vehículo, por ejemplo, de 200,000, ¿ya? Un ejemplo, laboratorio. El individuo en el ejercicio actual eleva su consumo presente. Consumo presente igual gasto corriente más gasto en activo fijo. Su gasto corriente es 24,000, igual a su ingreso, más los 200,000 que les han dado de préstamo. Algo extraordinario, ¿no? Está comprando un inmueble, pues 224,000 es el consumo presente. Como consecuencia de la deuda, el consumo futuro se reduce.
¿ya? Así que consumo futuro, riqueza potencial actualizada menos consumo presente. 478.545 menos 224.254.545. Su consumo futuro se ha reducido, ¿no? Yo he escuchado casos de gente que en Estados Unidos saben que es una sociedad de consumo, ¿no? ¿Ya? El sueño americano, ahí en Estados Unidos, como estará ahora, pero he escuchado decir que uno va y le dan todo crédito. ¿Quieres de casa crédito? Ya. ¿Quieres auto crédito? Ya. ¿Quieres muebles a crédito? Ya. ¿Quieres todo crédito? ¿Qué pasa con esa gente? Vive a crédito. Toda su vida pagando intereses al banco. Claro, vives bien, tienes carro, tienes casa, tienes muebles, tienes todo. Pero de tu sueldo, más del 50% al banco. Tu consumo futuro, tu consumo presente se ha elevado, pero en el futuro te queda menos plata para poder satisfacer los flujos, ¿no? Los gastos que hay en alimentos, vestidos, etc. ¿Ya? Gráfico. Ese es el gráfico, ¿no? Es como ustedes observan, acá el consumo presente ha pasado, se aleja más del punto cero y el consumo futuro se aproxima más, se ha reducido. Esta es la superficie de gasto, ¿no? ¿Ya? En ese contexto, el futuro será de restricciones, ¿no? Al tener que dar prioridad al pago mensual de servicio de la deuda, amortización a capital, más intereses. Esa es la teoría, esta es la teoría de consumo intertemporal, ¿ya? Ahora en los bancos, los oficiales de ejecutivos de cuenta, no sé qué, tienen un programa, ¿no? Le dicen uno, a ver cuánto gana su papeletita de sueldo, tiene un programita cuánto va el consumo presente, hay una diferencia para poder, un flujo de caja, ¿no? Para poder cancelar, y tiene un programa que debe tomar en cuenta las repeticiones, el tiempo de los ingresos. ¿Ya? Y eso hay que, justamente a ese, hay que incorporar el problema del riesgo, ¿no? El problema del riesgo. Ya, multifactorial es el problema del riesgo, ¿no? O sea, ahí viene toda la aplicación de la conversión de futuros en presentes. Esa es la teoría de Modigliani. ¿Ya? He presentado dos autores, Modigliani y Friedman, que han recibido un crédito, que han recibido un premio Nobel, etc. Ahora hay otro concepto acá que se denomina concepto de ingreso permanente. El ingreso permanente, el otro autor, Friedman, él nos habla de un ingreso, un promedio de ingresos. Dice, él habla de sumatoria de ingresos del futuro sobre N, ¿ya? Sumatoria de todos los ingresos, perdón. Es un ingreso promedio. Los ingresos actuales y los ingresos futuros. Un laboratorio, en base a los datos, indicar cuál es el valor presente. Aquí está la fórmula. Entonces acá el ingreso presente sería 24.000, que es el ingreso actual, el ingreso permanente, perdón. Es igual a 24.000 más 20 por los 25.000 dividido entre el número de años, ¿no? Habíamos dicho que el ingreso actual es un año y tiene 20 años de expectativa de recibir ingresos. Entonces 24.952 es su ingreso permanente, digamos, ¿no? Acá no estamos actualizando nada. Se puede visualizar el concepto con una línea perpendicular a eje de ordenadas. Tenemos el tiempo y el ingreso permanente es un promedio, ¿no? Es un promedio en el que no hemos actualizado, ¿ya? Bien, el consumo y el ciclo de vida.
A partir de esta idea de ingreso permanente, este otro autor presenta una teoría sobre cambio en el consumo que se da en función a las fases de la vida de un individuo, ¿no? Todos están hablando de gastar más de lo que uno recibe, ¿no? ¿Ya? Dice así, los individuos se endeudan durante la juventud. En la madurez ahorran y pagan las deudas de la juventud, educando a sus hijos. En la vejez gastan los excedentes. Modelo que se puede dibujar tomando en cuenta el par de ejes y la línea de ingreso permanente. Bueno, acá no me salió el modelo perfecto. ¿Qué problema? A ver si está por acá abajo. Ya, no me salió. Vamos a ver si puedo incorporar. Esto se desconfigura. En este momento son 112 estudiantes, pero hace un rato yo he visto aquí tenemos el numerito, el contador de estudiantes presentes en aula, y hace un momento era 120, ya por si acaso. Eso nos sirve para el informe que tenemos que hacer con la delegada del curso, ¿no? Entonces, por si acaso, ya. Creo que aquí hay curvas. A ver si esta me va a servir. No me sirve, che. Digamos que no lo voy a hacer con curva, lo voy a hacer con línea. Okay. Aquí está. No me sirve mucho. Vamos a borrar esto. ¿Sabes? Entonces lo voy a hacer con una línea, ¿ok? No con curva. Digamos, este autor indica, este es el ingreso permanente, ¿no? Y aquí está niñez y juventud, ¿ya? Entonces, durante la niñez y la juventud se gasta más de lo que del ingreso promedio de toda la vida. Es lo que me ha ocurrido a mí, les va a ocurrir a ustedes, o les ocurre a ustedes, ¿no? Mis padres a mí me han ayudado a estudiar, me han ayudado a sobrevivir, y yo no tenía dinero, estaba en déficit. Desde que he nacido, ¿no ve? Desde que he nacido he sido un ser con déficit, porque no nacemos con nuestro paquete de oro, digamos, ¿no? Venimos pelados y sin nada. Y nos ayudan durante toda la niñez, la juventud. Entonces es como un déficit en la vida, ¿ya? Cuando uno ya empieza a trabajar, ¿no? Cuando uno ya empieza a trabajar, ya empieza a aparecer un excedente. Entonces esta línea, que es del consumo, empieza a situarse por debajo del ingreso permanente. Acá hay una diferencia. Entonces uno empieza a usar, ¿no? Y con esos ahorros, o sea, ya trabaja, uno tiene un ahorro, y puede ser lo que uno han hecho con uno, ¿no? Con sus hijos. Está devolviendo a la vida lo que le dieron sus padres, ¿ya? Y así se hace de generación tras generación. Llega un momento en el que la persona se retira, ¿no es cierto? Deja de percibir sus ingresos profesionales, los que le corresponden. Y esta curva de consumo, que le digo con línea, nos muestra un déficit. Los ahorros del presente van a pagar ese déficit. Y eso es lo que se hace en Bolivia. Es decir, en Bolivia nosotros tenemos
una política de un descuento de 10% de los salarios actuales para financiar 10% a la AFP. ¿No? Tenemos ahorros personalizados para la vejez. ¿No? Eso es lo que hay en nuestro país, ¿verdad? Eso es. Entonces, vean ustedes, dice el concepto. ¿Cuál concepto? El que está acá arriba. ¿Ya? Vamos a poner esto ahí. Subimos allí. ¡Ay, carajo! Acá se me escapa mi curva de consumo. Eso es. Aquí arriba dice, los individuos se endeudan durante la juventud, en la madurez ahorran y pagan las deudas, educando a sus hijos, en la vejez gastan los excedentes. Y hasta ahora está completo el gráfico. El concepto se comprende mejor si tomamos al sujeto como parte de una cadena humana. Los niños y jóvenes son financiados por sus padres, que además acumulan excedentes para su vejez. Repitiendo el modelo de generación en generación, se asegura el consumo con independencia del ingreso. Homologación de las teorías de consumo. La propuesta de consumo intertemporal se homologa con la función keynesiana de consumo, considerando la lógica que sigue. Función keynesiana, consumo autónomo más propensión marginal a consumir por ingreso. Consumo autónomo, consumo en base a expectativas futuras, financiada por banco, consumo en base a ahorros del pasado, consumo realizado gracias a transferencias del Estado o de los familiares. Consumo autónomo igual a 20 en la función consumo 20 más 0,6. 20 es la cifra exógena independiente del ingreso, 0,6 es la propensión marginal a consumir. Por lo tanto, el consumo en base a expectativas es parte del consumo. Lo que decía, ¿ya? ¡Ah, caramba! Parece que me he salido y nadie me dice nada. Pedro, te has salido, etcétera. A ver de nuevo. Y aquí no me están apareciendo ustedes, chicos. Ah, estaba acá. Eso es. Ahora sí. Ahora sí. Eso es, ¿no? Ya. Práctica 27, un individuo tiene un ingreso del ejercicio presente 48,000. 48,000, ingresos futuros de 60,000, a recibir cada año durante 10 años siguientes, determinar riqueza potencial actualizada y dibujar la línea de restricción presupuestaria, identificar los límites de consumo, límite de presente, límite de futuro, obtiene un préstamo de 300,000, conjunto de consumo deudor, consumo presente, consumo futuro, dibujar el gráfico y realizar el comentario. Bien, hemos terminado entonces la clase y estoy abierto. Si hay alguna pregunta, puedo contestar. Pregunta, observación, duda, comentario. ¿Qué número de práctica es? Quiero anotar eso. El número de la práctica es 27. ¿Tienen alguna pregunta, duda, observación, aclaración, algo que les preocupe, que deseen conocer, algo así? Estoy abierto, muchachos, chicos, chicas. No hay nada. A la 1, a las 2, a las 3. Ya. Nos vemos entonces en la próxima clase. Ha sido un gusto, ¿ya? Mañana. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Bien, licenciado, hasta luego. Hasta luego. Que les vaya bien. Chau, Hasta luego, chau. licenciado.